El hijo del millonario no mejoraba hasta que la señora de la limpieza encontró un objeto escondido en la manta. Mariana Silva aceptó el trabajo sin hacer muchas preguntas porque necesitaba el dinero desesperadamente. 3 semanas después de trabajar en esa elegante casa en Alfavilla, seguía sin entender por qué 5 señoras de la limpieza antes que ella habían renunciado sin dar explicaciones. Ese jueves por la mañana, sostuvo la bandeja con el café mientras subía las escaleras por 5ª vez consecutiva, sabiendo que el niño no tocaría nada. Pedro tenía 6 años y durante 6 semanas había rechazado cualquier alimento que le ofrecieran. Cuando empujó la puerta del dormitorio con la cadera, se encontró con la misma escena de siempre. El padre yacía junto a la cama, sosteniendo la pequeña mano de su hijo, con la mirada fija en el techo como si no hubiera nadie más. «Pedrino, mira lo que trajo Mariana», dijo Roberto Almeida con la voz entrecortada. «Tu pan de queso favorito». El niño no se movió, ni siquiera parpadeó. Mariana colocó la bandeja en la mesita junto a ellos y observó la dolorosa escena. Roberto era dueño de una empresa de tecnología y solo tenía 37 años. Pero las últimas semanas le habían salido canas a su cabello castaño. Llevaba el mismo traje azul oscuro de siempre, pero ahora la ropa le quedaba demasiado suelta, y su cuerpo, que adelgazaba junto con su hijo, estaba cada vez más delgado. «Señor Roberto, usted también necesita comer», le dijo en voz baja. «No tiene sentido estar enfermo». La miró con ojos profundos y simplemente asintió, pero no se levantó. Mariana había aprendido en las últimas semanas que insistir era inútil. El empresario pasaba todo su tiempo libre con su hijo, como si su presencia pudiera curar de alguna manera lo que los médicos no entendían. Los síntomas habían comenzado sutilmente. Primero fueron los dolores de cabeza de los que Pedro se quejaba por la mañana. Luego vinieron las náuseas y la negativa a comer. Después, ligeros temblores en las manos que se intensificaban cada día. Ahora el niño apenas respondía cuando le hablaban. Parecía estar en otro mundo, y los momentos de lucidez eran cada vez más escasos. Doña Leticia también le preparó chocolate caliente. Mariana señaló la taza humeante en la bandeja. Dijo que la había preparado justo como a él le gusta. Al mencionar el nombre de la criada, notó algo extraño. Pedro desvió la mirada por primera vez en minutos, pero no hacia la comida. Fue un gesto rápido, casi imperceptible, de puro rechazo. El chico apartó la mirada de la bandeja. Roberto no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado enjugándose las lágrimas que se le escapaban. Mariana se quedó allí, observando, intentando comprender lo que acababa de ver. ¿Era solo una coincidencia o había algo más? «Lo dejo aquí por si lo necesita más tarde», dijo, alejándose lentamente por el pasillo. Casi se tropieza con Leticia Méndez, la empleada doméstica que llevaba 15 años trabajando en esa casa. La mujer tenía 62 años, con el pelo canoso siempre recogido en un moño apretado y una postura que dejaba claro quién mandaba en la casa. «¿Comió algo?», preguntó Leticia con voz firme. «No, señora Leticia». Ni siquiera miró la comida. La criada suspiró profundamente y negó con la cabeza. «Ya llamé al hospital. Lo ingresarán de nuevo mañana por la mañana. Los médicos quieren hacerle más pruebas. A ver si pueden averiguar qué le pasa a este niño». Mariana bajó detrás de Leticia, observando cómo la mujer se movía por la casa con total seguridad. Conocía cada rincón, cada objeto, cada rutina. Roberto mismo había sido limpiador de niño, y ella se convirtió en su ama de llaves cuando creció. Era prácticamente parte de la familia, todos lo decían. La casa era inmensa. 3 plantas, 8 habitaciones, una piscina climatizada en la parte trasera y un jardín que parecía infinito. Mariana todavía se perdía a veces por los pasillos, pero Leticia podía caminar con los ojos cerrados si quería, pues conocía cada detalle, cada secreto, cada sombra de ese lugar durante 15 años. En la cocina, Mariana empezó a lavar la bandeja que había traído. La comida estaba guardada, como siempre. Miró el chocolate caliente que se había enfriado en la taza y algo la inquietó de nuevo. ¿Por qué Pedro había desviado la mirada de esa manera? «Le estás dando demasiadas vueltas», dijo una voz a sus espaldas. Mariana se giró y vio a Leticia apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esa mirada penetrante que siempre la incomodaba. «Lo siento, señora Leticia, es que me preocupa el niño. Todas estamos involucradas, pero eres nueva aquí, no tienes por qué involucrarte tanto». Las demás limpiadoras se involucraron demasiado y terminaron yéndose. Parecía una amenaza velada. Pero Mariana no dijo nada, simplemente siguió lavando los platos, sintiendo la mirada de la criada en su espalda, hasta que finalmente salió de la cocina.
Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a quienes empezamos a seguir adelante. Esa tarde, mientras Roberto estaba en una reunión rápida en la computadora de la oficina y Leticia había salido de compras, Mariana decidió hacer algo que llevaba días pensando. Tomó una libretita que guardaba en el bolsillo del delantal y empezó a anotar todo lo que había observado sobre Pedro en las últimas semanas. Sentada en la silla junto a la cama del niño, que dormía profundamente, escribió: Los síntomas siempre empeoran después del desayuno, sobre todo después del chocolate caliente. Pedro apartó la mirada al ver la taza hoy. ¿Por qué se fueron las otras 5 señoras de la limpieza? Nadie lo explica con certeza. Doña Leticia siempre prepara ella misma el chocolate caliente del niño. Dice que es una tradición de cuando cuidaba al señor Roberto. Dejó de escribir al oír un gemido proveniente de la cama. Pedro se retorcía, agarrando con fuerza la sábana blanca con sus pequeñas manos. El sudor empezaba a formarse en su frente. Mariana dejó caer su cuaderno y corrió hacia él. «Pedrino, Pedrino, ¿me oyes?» Los ojos del niño se abrieron, pero estaban vidriosos, desenfocados. Intentó decir algo, pero solo un murmullo incomprensible escapó de sus labios. Entonces, su cuerpo empezó a temblar, primero levemente, luego con más intensidad. «Señor Roberto», gritó Mariana, corriendo hacia la puerta. «Señor Roberto, rápido». Su padre entró corriendo, casi tirando la silla de su oficina. Al ver a su hijo temblando en la cama, palideció. «No, otra vez no, por Dios, otra vez no». Intentaron sujetarlo con cuidado, evitando que se hiciera daño. Los temblores duraron casi 2 minutos, lo que pareció una eternidad. Cuando por fin cesaron, Pedro estaba exhausto y sus ojos se cerraban lentamente. «Llamaré al médico», dijo Roberto con voz temblorosa, marcando ya el número en su celular. Mariana se quedó allí, sosteniendo la mano fría del niño, con el corazón acelerado. Echó un vistazo a la libretita que había dejado en la silla y un mal presentimiento le invadió el pecho. Algo muy malo estaba sucediendo en esa casa, algo que iba más allá de una enfermedad inexplicable. Cuando Leticia regresó de la compra 1 hora después, encontró la casa en un caos. Roberto ya había preparado una pequeña bolsa con la ropa y las medicinas de Pedro. Iban directo al hospital privado, donde el niño ya había ingresado 2 veces en las últimas semanas. «Pero le preparé su cena favorita», dijo Leticia, cargando las bolsas de la compra. «Pensé que al menos podría comer un poco hoy». Tuvo otra convulsión, Leticia. «No puedo esperar más. Los médicos necesitan averiguar qué le pasa». La ama de llaves percibió su comprensión, pero Mariana notó algo en sus ojos. Una tensión momentánea, tan rápida que casi pasó desapercibida. «Casi. ¿Te acompaño?», dijo Mariana. «El señor Roberto necesitará ayuda». «No hace falta, querida», intervino Leticia rápidamente. «Debes estar cansada. Quédate aquí, descansa. Yo los acompaño». Pero Roberto negó con la cabeza. «Leticia, necesito que te quedes y cuides la casa. Mariana viene con nosotros. Lleva 3 semanas con Pedro. Ya se ha acostumbrado a ella». La criada abrió la boca como para protestar, pero luego la cerró. Simplemente asintió y empezó a guardar la compra, con movimientos un poco más bruscos de lo habitual. En el coche, camino al hospital, Pedro yacía inconsciente en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el regazo de Mariana. Ella le pasó la mano por el pelo rubio, sintiendo la fiebre que volvía a subir. Roberto conducía en silencio, con las manos aferradas al volante y la mandíbula apretada. «Señor Roberto», empezó Mariana, vacilante. «¿Puedo hacer una pregunta?» «Claro. ¿Las otras señoras de la limpieza? ¿Por qué se fueron?». Dudó antes de responder, con la mirada fija en la carretera. «No lo sé con seguridad. Algunas dijeron que estaba demasiado lejos de casa, otras que la responsabilidad era demasiada. Una de ellas…» Hizo una pausa. «Una de ellas dijo que tenía miedo de quedarse en casa». «¿Miedo? ¿Miedo a qué?». Nunca me lo explicó bien. Simplemente agarró sus cosas y se fue en mitad de la noche. Me desperté por la mañana y me había dejado una nota diciendo que no volvería». Mariana sintió un escalofrío. 5 empleadas de la limpieza en 6 semanas, todas renunciando a un trabajo muy bien pagado en una casa cómoda, cuidando a una niña dulce y educada. No tenía sentido, a menos que hubieran descubierto algo que los hiciera huir. El hospital era privado y moderno, con paredes claras y olor a desinfectante. Allí conocían a Roberto.
Era la tercera hospitalización de Pedro en poco más de un mes. Las enfermeras lo recibieron con esa mirada de lástima, la clase de mirada que nadie quiere recibir. Lo pusieron en una habitación individual en el tercer piso. Había una gran ventana con vista al jardín del hospital, una cama con controles electrónicos y un sillón convertible en cama para el cuidador. Mariana ayudó a Pedro a ponerse el pijama del hospital mientras las enfermeras preparaban la vía intravenosa para administrarle la medicación. El doctor Marcelo vendrá a examinarlo esta noche. Una de las enfermeras, una mujer negra de unos 50 años llamada Valeria, explicó: «Ya he solicitado las pruebas que pidió la última vez. Repetiremos todo para ver si hay algún cambio». Roberto le dio las gracias y se sentó en el sillón. Apoyó los codos en las rodillas y la cabeza entre las manos. Mariana nunca había visto a un hombre tan destrozado. Era dueño de una empresa exitosa. Tenía dinero, recursos y contactos. Pero nada de eso importaba cuando su hijo se consumía cada día sin que nadie pudiera entender por qué. «Deberías ir a casa a descansar», sugirió Mariana en voz baja. «Me quedaré aquí con él esta noche». «No, no puedo dejarlo». «Entonces al menos ve a comer algo. Hay un bar abajo. No me iré de aquí, te lo prometo». Dudó, pero finalmente accedió. Mariana sabía que no había comido nada en todo el día. Cuando Roberto salió de la habitación, acercó una silla a la cama y observó a Pedro dormir. El niño parecía tan frágil allí, tan pequeño en esa cama enorme, conectada a cables y máquinas que emitían pitidos suaves. «¿Qué te pasa, Pedrino?», susurró, tomándole la manita. Valeria regresó después de unos minutos para revisarle las constantes vitales. «¿Eres la nueva señora de la limpieza?», preguntó mientras escribía algo en su portapapeles. «Sí, empecé hace 3 semanas. Está durando más que las demás». Mariana sintió que se le aceleraba el corazón. «¿Conociste a las otras señoras de la limpieza?» «Conocí a 2. Trajeron al niño para que lo ingresaran. Parecían asustadas». «¿Miedo de qué?». Valeria miró hacia la puerta, comprobando si había alguien cerca. Luego se acercó a Mariana. Una de ellas, Fernanda, me buscó en el pasillo antes de irse. Dijo que había visto algo extraño, que la criada hacía cosas raras con la comida del niño. «¿Qué clase de cosas?». No quiso entrar en detalles. Dijo que quizás se equivocaba, que quizá era su imaginación, pero que estaba asustada, muy asustada. «¿Y se lo contaste a alguien?». «Al padre de Pedro». Valeria negó con la cabeza. «Pensé en contárselo, pero sin pruebas concretas parece una locura, ¿no? Y suena a chisme. Y doña Leticia lleva tanto tiempo trabajando en esa casa. Es prácticamente de la familia. ¿Quién le creería?». «Yo sí», dijo Mariana sin poder contenerse. La enfermera la miró con renovada atención. «¿Viste algo también?». Mariana dudó. Había visto algo. ¿Tenía alguna prueba además de un mal presentimiento y un chico volteando la cara hacia una taza de chocolate? Eso no era suficiente. Pero la historia de Fernanda, sumada a la repentina marcha de las otras señoras de la limpieza, creó un patrón que no podía ignorarse. «Todavía no». Mariana finalmente respondió. «Pero estaré atenta». «Mira», asintió Valeria y terminó de revisar el equipo. «Ten cuidado, niña. Si algo va muy mal, tú también podrías estar en peligro». Cuando Roberto regresó, trajo 2 sándwiches y 2 jugos. Insistió en que Mariana comiera uno, diciendo que necesitaba energía. Comieron en silencio, viendo dormir a Pedro, cada uno absorto en sus pensamientos. El doctor Marcelo llegó alrededor de las 9 de la noche. Era un hombre de unos 45 años, con el pelo completamente blanco y gafas de montura fina. Saludó a Roberto con un firme apretón de manos y una mirada preocupada. «Vamos a hacerle una batería completa de pruebas mañana temprano», explicó después de examinar a Pedro. «Esta vez también quiero revisar toxicología». «¿Toxicología?». Roberto palideció. «¿Crees que mi hijo fue envenenado?». «Todavía no he encontrado nada, Roberto, pero sus síntomas son muy atípicos. Hemos descartado todas las enfermedades comunes, todas las afecciones neurológicas que conocemos. Necesito empezar a pensar con originalidad». «¿Pero quién haría algo así? ¿Quién envenenaría a un niño?». El médico le puso la mano en el hombro a Roberto. «Tranquilo, hagamos las pruebas primero. Puede que no sea nada de eso. Podría ser alguna alergia rara, alguna reacción a algo del entorno. Investigaremos todas las posibilidades». Después de que el médico se fuera, Roberto caminaba de un lado a otro por la habitación. Mariana podía ver su mente trabajando,
procesando esa horrible posibilidad. Nadie en mi casa le haría daño a Pedro, se dijo más para sí mismo que para ella. Solo somos Leticia, yo y ahora tú. Leticia me crió. Quiere a Pedro como si fuera su nieto. Mariana no dijo nada. Simplemente siguió sentada junto a la cama, de la mano del niño. Pero la conversación con Valeria resonaba en su mente, y ahora el médico hablaba de toxicología. Las piezas empezaban a encajar de forma aterradora. La noche transcurrió lentamente. Roberto intentó dormir en el sofá-cama, pero se despertaba con cada ruido, cada vez que Pedro se movía. Mariana se quedó en la silla, dormitando de vez en cuando, pero sin llegar a un sueño profundo. Temía perderse algún detalle, alguna pista importante. Temprano por la mañana, un equipo de enfermeras vino a llevarse a Pedro para las pruebas. Roberto se fue, dejando a Mariana sola en la habitación. Aprovechó para revisar su celular. Tenía 3 mensajes de su madre preguntándole cómo iba el trabajo, uno de su hermana menor pidiéndole dinero prestado y otro de un número desconocido que le heló la sangre. Sal de esta casa mientras puedas. Eres la sexta. No seas tan tonta como creíamos que podíamos ayudar. Mariana leyó el mensaje 3 veces. No había nombre, solo el aviso. Debías ser una de las ancianas de la limpieza. ¿Cómo habían conseguido su número? Y, más importante aún, ¿qué habían descubierto para que salieran corriendo? Estaba a punto de responder cuando Roberto regresó a la habitación. Su rostro estaba aún más pálido que antes. «El doctor quiere hablar conmigo en privado», dijo con voz ronca. «¿Puedes quedarte con Pedro? Ya lo traen de vuelta». «Claro, no te preocupes». Cuando se quedó sola de nuevo, Mariana abrió el mensaje y escribió una respuesta rápida. «Necesito más información». «¿Qué viste?» La respuesta llegó casi de inmediato. «No puedo hablar por mensaje, pero vigila a la criada. Vigila todo lo que hace y, por Dios, no dejes que el niño coma nada de lo que ella prepara». El corazón de Mariana latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Le temblaban las manos al agarrar su celular. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no podía ignorarlo. No cuando la vida de un niño estaba en juego. Pedro fue llevado de vuelta a la habitación, todavía somnoliento por la ligera sedación que le habían administrado para unas pruebas. Mariana ayudó a las enfermeras a acomodarle en la cama y lo cubrió con cuidado. Se quedó allí observando cómo el pecho del niño subía y bajaba lentamente, e hizo una promesa en silencio. Iba a averiguar qué estaba pasando, aunque eso significara poner en riesgo su propio trabajo, aunque eso significara enfrentarse a alguien a quien empezaba a temer. Roberto tardó casi 1 hora en regresar. Al entrar en la habitación, parecía haber envejecido 10 años. Se sentó pesadamente en el sillón y miró a su hijo con ojos vacíos. Las pruebas preliminares muestran rastros de... Su voz se quebró, rastros de sedantes en su sangre y otras sustancias que aún están identificando. Mariana sintió que la habitación daba vueltas. ¿Sedantes? ¿Cómo es posible? No lo sé. No tengo ni la menor idea. Doctor, Marcelo dijo que estas son sustancias que se pueden comprar sin receta en pequeñas cantidades, productos naturales de farmacias, medicamentos compuestos, pero en dosis continuas, sobre todo en un niño, pueden causar exactamente los síntomas que presenta Pedro. ¿Vas a llamar a las autoridades? Roberto se pasó las manos por la cara. Me recomendó que lo hiciera, pero yo... La miró con lágrimas en los ojos. Mariana, la única persona que prepara comida específicamente para Pedro es Leticia. Pero ella me crió. Estuvo conmigo en los peores momentos de mi vida. ¿Cómo puedo acusarla de algo así? Mariana se arrodilló frente a él. Señor Roberto, sé que es difícil, pero si algo anda mal, tenemos que averiguarlo por Pedro. Asintió lentamente, secándose las lágrimas. El médico dijo que Pedro debería quedarse aquí al menos 1 semana, fuera de casa, con la dieta controlada por el hospital. Si los síntomas mejoran significativamente, será una prueba más de que algo en el entorno familiar está causando esto. ¿Y qué vamos a hacer mientras tanto? Voy a contratar a alguien para que investigue discretamente, instale cámaras en la casa sin que Leticia lo sepa y lo revise todo. Pero Mariana tuvo otra idea. Una idea arriesgada que podría salir muy mal. Señor Roberto, déjeme intentar algo primero, antes de involucrar a más gente. ¿Qué? Déjeme ir sola a casa. Dígale a la señora Leticia que pasará unos días aquí con Pedro y que yo me encargaré de la casa. Así puedo observar, ver qué hace cuando cree que nadie le presta atención. Es peligroso. Si de verdad está haciendo algo, podría hacértelo a ti también. Tendré cuidado. No comeré nada de lo que prepare y estaré en contacto constante contigo. Si algo parece estar mal,
Me iré de inmediato. Roberto dudó, pero Mariana vio que lo estaba considerando. La idea de contratar investigadores, instalar cámaras y convertir su casa en la escena de un crimen era demasiado para él. Quería creer que había una explicación inocente, que Leticia, la mujer que había sido como una segunda madre para él, no sería capaz de hacerle daño a su hijo. De acuerdo, accedió finalmente. Pero llámame cada 2 horas. Si no recibo tu llamada, iré allí de inmediato. Mariana pasó otra hora en el hospital ayudando a Roberto a organizarse, trayendo café y comida de la cafetería, comprobando si Pedro estaba cómodo. El niño se despertó brevemente a media mañana y, por primera vez en semanas, pareció verla. Su mirada estaba más concentrada, menos vidriosa. «Mari», susurró débilmente, «¿dónde está mi papá?» «Tu papá está aquí, cariño. Solo se fue a duchar. Vuelve enseguida. ¿Cómo te sientes?» «Estoy cansada, pero no me duele tanto la cabeza». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. A solo unas horas de casa, el niño ya mostraba mejoría. No podía ser casualidad. «Te pondrás mejor, Pedrino, te lo prometo». Cuando Roberto regresó de la ducha, Mariana se despidió y tomó un taxi de regreso al Paville. Durante el viaje, repasó mentalmente todo lo que sabía. Los síntomas de Pedro, que siempre empeoraban después de las comidas, el chocolate caliente que Leticia preparaba personalmente cada mañana, las 5 señoras de la limpieza que habían salido corriendo, el mensaje de advertencia que había recibido, y ahora la confirmación de las pruebas, los sedantes y otras sustancias en la sangre del niño. ¿Pero por qué? ¿Cuál podría ser la motivación de Leticia? Porque alguien que había cuidado de Roberto desde niño, que había visto nacer a Pedro, que era prácticamente de la familia, haría algo tan horrible. El taxi se detuvo frente a la puerta de la casa. Mariana pagó, cogió su bolso y tocó el timbre. Leticia abrió, con su delantal impecable y el pelo recogido en su moño habitual. «Mariana, no te esperaba tan pronto. ¿Cómo está el niño?» «Está estable. El señor Roberto se quedará con él unos días. Me pidió que viniera a cuidar la casa». Algo pasó por los ojos de Leticia. Algo rápido y difícil de identificar. Satisfacción, alivio, preocupación. Mariana no lo pudo descifrar. «Qué bueno que esté mejor. Pasen, pasen. Preparé un almuerzo ligero. Debes tener hambre». Mariana siguió a la criada dentro, con el corazón latiéndole con fuerza. La casa parecía diferente ahora, más oscura, más amenazante. Observó cada movimiento de Leticia, cada gesto, cada mirada, buscando señales, pistas, cualquier cosa que revelara lo que la mujer ocultaba. La cocina olía a comida casera. Había una olla en la estufa con una especie de guiso, y la mesa estaba puesta para 2. «Siéntate, querida. Te sirvo». «La verdad, doña Leticia, no tengo mucha hambre. Comí en el hospital. Creo que descansaré un poco en mi habitación». La criada se detuvo a medio camino para coger un plato. «¿Seguro? Preparé tu plato favorito. Recuerdo que mencionaste que te encanta este guiso». Mariana no recordaba haberlo mencionado, y el hecho de que Leticia hubiera preparado específicamente su plato favorito le hizo saltar las alarmas. «Eres muy amable, pero la verdad es que no me encuentro bien. Creo que me contagié de algún virus en el hospital. Voy a dormir». Vio la clara decepción en el rostro de Leticia, pero la mujer intentó disimularla rápidamente. «Claro, querida, descansa. Si necesitas algo, solo llámame». Mariana subió corriendo a su habitación en el segundo piso. Era una habitación pequeña pero cómoda, con una cama individual, un armario y un escritorio. Cerró la puerta con llave y apoyó una silla contra el pomo como precaución adicional. 2 horas. Tenía 2 horas antes de tener que llamar a Roberto. 2 horas para encontrar algo, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Esperó unos 30 minutos, escuchando los sonidos de la casa. Leticia caminaba por la cocina, guardando la comida, lavando los platos. Así que subió las escaleras y entró en su habitación al otro lado del pasillo. Mariana oyó cerrarse la puerta. Era ahora o nunca. Se quitó los zapatos para no hacer ruido y bajó de puntillas. La casa estaba en silencio, solo el sonido del reloj de pared del pasillo marcando los segundos. Mariana fue directa a la cocina, con el corazón en un puño. Empezó a buscar metódicamente, abriendo armarios, revisando estantes, mirando detrás de latas y frascos. Tenía que haber algo allí, alguna evidencia, alguna prueba. En el tercer armario, escondido tras una hilera de especias poco usadas, encontró un pequeño frasco sin etiqueta que contenía un polvo blanco. Ah,
Lo cogió con manos temblorosas y lo examinó. No tenía nada escrito, ninguna indicación de lo que era, pero su instinto le decía que era importante. Tomó una foto rápida con su teléfono y volvió a colocar la botella exactamente donde estaba. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en toda la casa. Revisó algunos armarios más, anotando mentalmente la ubicación de cada botella sospechosa que encontraba. Entonces, oyó pasos arriba. Leticia se movía. Mariana cerró rápidamente el armario y corrió a la sala. Se sentó en el sofá y cogió una revista de la mesa de centro. Cuando la criada bajó, la encontró aparentemente relajada, hojeando las páginas. «Ah, ya bajaste», dijo Leticia. «¿Te sientes mejor?» «Un poco». Pensé en tomar un poco de aire fresco en la sala. «¡Qué bien! Haré un té». «¿Me gustaría?» «No, gracias. Todavía tengo náuseas». Leticia fue a la cocina y Mariana esperó tensa. ¿Había dejado todo exactamente en su lugar? ¿Se daría cuenta la criada de que alguien había estado revolviendo en los armarios? Pero Leticia regresó unos minutos después, solo con una taza de té para ella. Se sentó en el sillón frente al sofá y lentamente desvió la mirada hacia Mariana. «¿Sabes? Eres diferente a las demás señoras de la limpieza», comentó. «¿Por qué?» Las demás eran muy intrusivas, hacían demasiadas preguntas, querían cambiar las rutinas de la casa. Tú eres más discreta, más respetuosa. Mariana forzó una sonrisa. «Solo estoy aquí para hacer mi trabajo y ayudar al señor Roberto. Y lo haces muy bien. Roberto me comentó que está satisfecho con su trabajo. Dijo que le gustas a Pedro». Leticia lo dijo con cierta ironía, como si estuviera probando Mariana, evaluando su reacción. «Pedro es un niño especial», respondió Mariana con cautela. «Espero que se recupere pronto». «Yo también lo espero. Ese niño lo es todo para mí. He cuidado de su padre desde que era un bebé. Ahora lo cuido yo. Es como si fueran mis propios hijos». Mariana observó la expresión de Leticia al decir esto. Había algo intenso en ella, una posesividad que iba más allá del cariño normal de una criada por la familia a la que sirve. «Deberías estar muy orgullosa de haber ayudado a criar al señor Roberto», dijo Mariana, poniéndola a prueba. Los ojos de Leticia se iluminaron. «Sí, claro. Estuve presente en todos los momentos importantes. Cuando aprendió a caminar, cuando dijo sus primeras palabras, cuando le rompieron el corazón por primera vez. Siempre estuve presente». Su madre estaba muy ocupada con sus compromisos sociales. No tenía mucho tiempo para él. Así que me convertí en todo lo que necesitaba. Y cuando creció, entró en un internado a los 12 años. Fue muy difícil para mí. Pero cuando volvía de vacaciones, siempre me buscaba primero. Siempre tenía historias que contarme. Siempre decía que me extrañaba. «Debiste alegrarte cuando volvió a vivir aquí». «Yo también», pero luego se casó. La voz de Leticia se volvió más fría. Esa mujer nunca fue buena para él. Lo supe desde el principio, pero no me escuchaba. Estaba enamorado, cegado por su belleza. Mariana recordaba vagamente a Roberto, mencionando que su esposa había muerto en un accidente hacía 3 años, pero él nunca había entrado en detalles. Debió de ser difícil para él cuando ella falleció. Mariana dijo con cautela. «Lo era, pero yo estaba allí, como siempre. Lo cuidé de Pedro, mantuve la casa en funcionamiento. ¿Me necesitaban? Siempre me han necesitado». Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y, sobre todo, suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a los que empezamos a seguir adelante. Mariana se dio cuenta de que Leticia estaba revelando más de lo que pretendía. La mujer parecía necesitar hablar, desahogar sentimientos que había reprimido durante años, y cuanto más hablaba, más preocupada se sentía. «¿Y cuándo conoció el señor Roberto a su actual prometida?», preguntó Mariana, recordando que Roberto le había dicho que había empezado a salir con alguien hacía 6 meses. El rostro de Leticia se endureció al instante. «Esta es peor que la primera. Una aventurera que solo quiere su dinero. Pero Roberto ha vuelto a cegarse. ¿No ve que ella solo traerá problemas? ¿Se lo has dicho?» «Lo intenté, pero ya no me escucha como antes. Dice que soy anticuada, que no entiendo los tiempos modernos». Leticia rió con amargura, como si el amor y la lealtad tuvieran fecha de caducidad. Mariana sintió un escalofrío. Empezaba a comprender el motivo. Leticia no estaba envenenando a Pedro por pura malicia. Estaba intentando sabotear la boda de Roberto. Si su hijo estaba enfermo, no podría casarse. Tendría que cancelar los planes, quedarme en casa,
depender de ella de nuevo. Era retorcido, repugnante, pero tenía sentido de una forma inquietante. «Estoy segura de que todo saldrá bien», dijo Mariana, levantándose. «Voy a descansar un poco más. Gracias por la conversación, señora Leticia. Siéntete como en casa, querida». De vuelta en su habitación, Mariana volvió a cerrar la puerta con llave y llamó a Roberto. Mariana estaba preocupada. «¿Cómo va todo por ahí?» «Señor Roberto, necesito decirle algo y escúcheme hasta el final sin interrumpir». Le contó todo: la conversación con Valeria en el hospital, el mensaje de las ex empleadas de la limpieza, la botella que encontró escondida en la cocina y la conversación que acababa de tener con Leticia, donde la empleada doméstica había dejado escapar su obsesión posesiva con el Pedro. Al otro lado de la línea, Roberto guardó silencio un buen rato. «No puede ser», dijo finalmente, pero su voz estaba llena de dudas. «Leticia no haría eso. No podía. Señor Roberto, sé que es difícil aceptar, pero las pruebas confirmaron que Pedro está siendo envenenado y todas las pruebas apuntan a ella». «¿Pero por qué? ¿Cuál será la razón?» «Ella ama al Señor, no como una madre ama a un hijo al que ayudó a criar de otra manera, y no quiere que nadie le arrebate al Señor». Oyó a Roberto ahogarse al otro lado de la línea. «Esto es una locura». «Sí, pero es la verdad, señor Roberto. Pedro ya está mejorando lejos de casa. No es casualidad. ¿Qué hago? ¿Cómo lo demuestro? Déjamelo a mí. Conseguiré más pruebas. Pero tienes que mantener a Pedro en el hospital. No dejes que se vaya a casa hasta que resolvamos esto. ¿Y tú? Estás en peligro allí. Tendré cuidado, te lo prometo». Después de colgar, Mariana se sentó en la cama pensando en el siguiente paso. Tenía el vial en la foto, pero no era suficiente. Lo necesitaba desesperadamente. Necesitaba pillar a Leticia en el acto. Recordó la habitación de Pedro. Algo allí la había molestado desde que empezó a trabajar en la casa. La manta que usaba el niño era demasiado pesada, incluso para el potente aire acondicionado que Roberto tenía en casa. Y Pedro siempre parecía más inquieto después de dormir, no descansado como debería. Mariana esperó hasta oír a Leticia bajar a la sala y encender el televisor. Luego salió silenciosamente de la habitación y fue a la habitación de Peter. La habitación estaba ordenada y limpia, esperando el regreso del niño. La cama estaba hecha con sábanas limpias y la manta gruesa doblada a los pies. Se acercó y examinó la manta. Era gruesa, de una tela aterciopelada de color gris oscuro, muy bonita, pero inadecuada para el clima. Mariana la recogió y la llevó a la ventana, donde había más luz. Palpó la tela, buscando algo inusual. Fue entonces cuando sintió una zona más rígida que el resto, como si hubiera algo dentro. Le dio la vuelta a la manta y examinó la costura. Era casi imperceptible, pero había una línea de puntadas que no coincidía con el resto. Cosida a mano, no a máquina. Con cuidado, fue al escritorio del dormitorio y sacó unas tijeras pequeñas del cajón. Su corazón se aceleró mientras cortaba delicadamente las puntadas, abriendo un pequeño agujero en el forro interior de la manta. Metió la mano y sintió algo, una bolsita de tela. La sacó y casi se le cae del susto. Dentro había el mismo polvo blanco del tarro de la cocina. Pero no solo eso, también había mechones de pelo rubio, claramente de Pedro, y una vieja fotografía partida por la mitad. Mariana le dio la vuelta a la foto y sintió un nudo en el estómago. Era Roberto de niño, no tendría más de 6 o 7 años. Y junto a él estaba Leticia, mucho más joven, con uniforme de limpieza. Pero la expresión de su rostro era inquietante. Apretaba con fuerza los hombros del pequeño Roberto, clavándole los dedos en la piel como garras, y sus ojos tenían ese mismo brillo posesivo que Mariana había visto antes en la sala. Faltaba la otra mitad de la foto. Mariana imaginó que debía ser la madre de Roberto. Leticia había recortado a su madre de la foto. Estaba fotografiando la evidencia con manos temblorosas cuando oyó pasos en las escaleras. «Mariana está arriba». Era Leticia subiendo las escaleras rumbo a la habitación de Pedro. Mariana miró a su alrededor desesperada. No había tiempo para coser la manta. No había tiempo para ocultar lo que había descubierto. Volvió a meter la bolsita dentro de la manta, la dejó caer sobre la cama y se dio la vuelta justo cuando Leticia aparecía en la puerta. «¿Qué haces aquí?» La voz de la criada era fría. Había desaparecido toda su cordialidad anterior. Solo estaba revisando la habitación de Pedro. «Señor, Roberto me pidió que revisara si todo estaba bien». Leticia entró en la habitación y su mirada se dirigió directamente a la manta de la cama, a las tijeras que Mariana tenía en la mano, al pequeño corte en la tela que aún era visible.
Entrecerró los ojos. Abriste la manta. No era una pregunta, era una constatación. Y había un verdadero peligro en esas palabras. Mariana sintió que el miedo le subía a la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Vi algo raro en la tela. Estaba comprobando. ¿Y qué encontraste? Nada, solo el relleno. Leticia entró en la habitación y cerró la puerta. De repente, el espacio pareció mucho más pequeño, mucho más peligroso. No me mientas, niña. Sé cuándo mienten. Encontraste la bolsita, ¿verdad? Mariana retrocedió un paso, golpeándose la espalda contra la pared. No sé de qué hablas. Oh, no lo sabes. Leticia rió, pero fue un sonido sin humor. Eres más lista que las demás. Te lo concedo. Las demás se rindieron cuando empecé a dar advertencias sutiles, cuando les dejé claro que no eran bienvenidas, pero tú no. Seguiste husmeando y ahora has descubierto algo que no debías. Doña Leticia, ¿podemos hablar de esto? ¿Hablar? La mujer dio otro paso al frente. ¿De qué? De cómo lo estás arruinando todo. De cómo todo iba perfecto hasta que apareciste. Estás envenenando a Pedro. Es un niño inocente. Yo no lo estoy envenenando. Leticia explotó. Solo lo estoy calmando, manteniéndolo lo suficientemente enfermo para que Roberto no se case con esa mujer, para que se quede aquí, donde pertenece, conmigo. Esto no es amor, es obsesión. ¿Qué sabes tú del amor? Los ojos de Leticia brillaron con una mezcla de ira y desesperación. He dedicado toda mi vida a Roberto. Lo cuidé cuando su madre estaba demasiado ocupada con sus fiestas y viajes. Le sequé las lágrimas, curé sus heridas. Estuve presente en cada momento importante. Cuando se casó, lo acepté. Me quedé callada, pero entonces tuvo el accidente. Mariana sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué accidente? Leticia se dio cuenta de que había hablado demasiado. Apretó los labios hasta formar una fina línea. No importa. La primera esposa del señor Roberto, usted dijo que tuvo un accidente. ¿Cómo ocurrió este accidente? Señora Leticia, fue un accidente de coche. ¿Se salió de la carretera en una curva y usted estaba en el coche? No, claro que no. Pero había algo en su mirada. Culpa, un secreto. ¿Pero estabas en casa ese día? Fuiste tú quien preparó su coche esa mañana, ¿verdad? Leticia no respondió, pero no hacía falta. La verdad estaba escrita en su rostro. Dios mío, susurró Mariana. ¿Le hiciste algo al coche? ¿Causaste el accidente? No fue mi culpa, gritó Leticia. Me estaba alejando de Roberto. Se iban a mudar a Sao Paulo. Él iba a vender la casa. Yo lo iba a perder todo. Así que la mujer la mató. Fue un accidente. Solo hice un pequeño ajuste en los frenos. Pensé que solo se llevaría un susto pequeño. No sabía que la carretera estaba mojada ese día. No sabía que perdería el control por completo. Mariana estaba en shock. Esto era peor de lo que imaginaba, mucho peor. Leticia no era solo una mujer obsesiva que envenenaba a un niño. Era una asesina. Y ahora lo sabes, dijo Leticia, con una voz extrañamente tranquila. Lo sabes todo. ¿Qué voy a hacer contigo? Mariana miró la puerta cerrada detrás de Leticia. No había salida. Estaba atrapada. Señora Leticia, por favor, podemos resolver esto. ¿Puedo ayudarla? ¿Ayudarme? ¿Cómo? ¿No ve que es demasiado tarde? Primero la esposa, ahora usted. Y cuando Roberto traiga a su nueva prometida a vivir aquí, ella también estará allí. Porque no permitiré que pase. No dejaré que nadie me lo quite. Leticia empezó a caminar hacia Mariana, y la señora de la limpieza notó que la empleada tenía algo en la mano. Algo que había sacado del bolsillo de su delantal, una botellita, como las que Mariana había visto en la cocina. ¿Qué es eso?, preguntó Mariana, aunque ya sabía la respuesta. Solo algo para dormir. Vas a tener un merecido descanso, pobrecita. Tan cansado del hospital, tan estresado con todo esto. Es normal que haya tomado algún medicamento para relajarme. A nadie le parecerá extraño. La gente lo sabrá. Roberto lo sabrá. Roberto no sabrá nada. Igual que no sabía de su esposa, igual que no sabía de lo que estoy haciendo con Pedro. Está ciego cuando se trata de mí. Siempre lo había sido. Mariana sabía que necesitaba ganar tiempo. Había dejado el celular en la habitación, pero Roberto esperaba su llamada en 2 horas. Si no llamaba, él vendría. Tenía que aguantar hasta entonces. Las otras señoras de la limpieza hablarían, sabían que algo andaba mal. Esas chicas asustadas. Por favor, no saben nada concreto.
Solo tenían sus sospechas, igual que tú. Pero las sospechas no son prueba, cariño. Tomé fotos de la botella en la cocina, de la bolsita sobre la manta. Todo está en mi teléfono. Leticia se detuvo. Su confianza flaqueó por un momento. ¿Dónde está tu teléfono? En mi habitación. Y ya le envié las fotos a otra persona. Si me pasa algo, irán a las autoridades. Era una mentira, pero convincente. Mariana rezó para que Leticia le creyera. La criada se quedó quieta, calculando, sopesando sus opciones. Entonces, hizo algo que Mariana no esperaba. Se rió. Eres buena. Te daré esto. Casi la creí, pero conozco esa cara. Es la misma cara que puso Roberto de niño cuando intentó engañarme. La misma cara que puso Fernanda, una de las señoras de la limpieza, cuando intentó convencerme de que le había contado todo a una amiga. Fue un paso más allá. Nadie sabe nada, Mariana. Y después de hoy, no se lo vas a decir a nadie. Mariana hizo lo único que podía hacer. Gritó. Gritó tan fuerte como le permitieron sus pulmones, esperando que alguien en algún lugar la oyera. Pero estaban solos en la casa. La propiedad era grande. Los vecinos más cercanos estaban a metros de distancia. Nadie vendría a ayudar. Leticia aprovechó el momento de distracción y se abalanzó. Mariana intentó esquivarla, pero la mujer era sorprendentemente fuerte para su edad. Agarró el brazo de Mariana e intentó abrirle la boca a la fuerza para tragar el contenido de la botella. Forcejearon, cayeron al suelo y tiraron la silla del escritorio. La botella rodó por el suelo. Mariana pateó, empujó, arañó, haciendo todo lo posible por liberarse. Logró asestarle un puñetazo en la cara a Leticia, haciéndola tambalearse hacia atrás. Mariana se levantó y corrió hacia la puerta, pero Leticia fue más rápida. Agarró a la señora de la limpieza del pelo y la jaló hacia atrás con fuerza brutal. Mariana gritó de dolor al ser arrojada contra la cama. «No vas a arruinarlo todo», gritó Leticia, completamente descontrolada. «Ahora no te dejaré». Mariana vio la botella que había rodado cerca de los pies de la cama. Se estiró, intentando alcanzarlo, pero Leticia le pisó la mano, haciéndola gritar de dolor. Fue en ese momento que oyeron el sonido de una puerta abriéndose abajo y pasos corriendo arriba. «Mariana, Mariana, ¿dónde estás?» Era Roberto. Había regresado. Por alguna razón, había vuelto a casa. Leticia se quedó paralizada. Su rostro pasó de la furia al pánico. Soltó a Mariana y retrocedió, mirando a su alrededor con desesperación, como buscando una salida. «Roberto, aquí», gritó Mariana, alejándose de Leticia y entrando a la habitación de Pedro. La puerta se abrió de golpe y Roberto entró, deteniéndose en el umbral ante la escena que tenía delante. Mariana estaba en el suelo, con la cara arañada y el pelo despeinado. Leticia estaba de pie, con el delantal roto, respirando con dificultad. La habitación estaba completamente desordenada. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja, peligrosamente tranquila. Leticia intentó recomponerse, alisándose el pelo y ajustándose el delantal. «Roberto, gracias a Dios que estás aquí. Esta chica se volvió loca, me atacó, dijo cosas horribles». «Ya basta, Leticia». Roberto entró en la habitación, mirando a la señora de la limpieza y a la criada. «Basta de mentiras». «Pero, Roberto, no lo entiendes». «Sí, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente». Se agachó y recogió la botella del suelo. «¿Qué es esto?» Leticia se quedó callada. Mariana me lo contó todo. Al principio no quería creerlo, pero luego llamé a Valeria, la enfermera del hospital. Me contó de la señora de la limpieza que te vio poniendo cosas raras en la comida de Pedro. Llamé a las otras señoras de la limpieza. 3 de ellas contestaron. Todas contaron la misma historia. ¿Cómo las amenazaste? ¿Cómo se asustaron y huyeron? «Roberto, hijo, déjame explicarte». «No me llames hijo», gritó. Y Mariana vio que las lágrimas empezaban a correr por su rostro. «Envenenaste a mi hijo. Lo hiciste sufrir durante meses. Y antes de eso, Dios mío, antes de eso mataste a mi esposa». Leticia se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Te lo dijo? Es mentira. Se lo está inventando». «Confesaste». Mariana lo grabó todo con su celular. Roberto sacó el suyo del bolsillo. «Me llamó hace 15 minutos y dejó la línea abierta. Escuché cada palabra que dijiste». El rostro de Leticia se transformó. La desesperación dio paso a algo más oscuro. Ira, resentimiento, en el fondo, una profunda tristeza. «No lo entiendes», dijo con la voz entrecortada. «Todo lo que hice fue por ti, por nosotras. Esas mujeres no te merecían.
Iba a alejarte de mí. Y ese chico está bien. Nunca le haría daño de verdad. Lo estabas envenenando. ¿Cómo puedes decir que no le harías daño? Solo quería que te quedaras en casa, que cancelaras la boda, que te dieras cuenta de que no necesitas a nadie más. Me tienes, siempre me has tenido. Roberto negó con la cabeza, pareciendo comprender por fin el alcance de la obsesión malsana de Leticia. Necesitas ayuda, necesitas tratamiento, pero antes tendrás que responder por lo que hiciste. No me vas a traicionar. Leticia dio un paso hacia él. No me vas a hacer eso. Yo te crié. ¿Recuerdas cuando tu madre no tenía tiempo para ti? ¿Cuando llorabas por las noches y yo era quien te consolaba? ¿Cuando tuviste esa fiebre tan alta y pasé 3 noches sin dormir cuidándote? Siempre he estado aquí, Roberto, siempre. Y te lo agradezco. Pero la gratitud no justifica lo que hiciste. No justifica envenenar a un niño. No justifica causar un accidente que mató a alguien. Así que eso es todo. Leticia rió con amargura. Después de todo lo que he hecho, me vas a tirar como basura. Te lo hiciste a ti misma. Hubo un largo silencio. Mariana, todavía en el suelo, observaba la escena con el corazón roto. Había algo profundamente triste allí, debajo de todo el horror. Una mujer que había dedicado toda su vida a una familia que nunca la vería más que como una sirvienta. Y en el proceso, se había transformado en un monstruo. Leticia finalmente se derrumbó. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, mientras los sollozos le sacudían el cuerpo. Solo quería ser amada. Lloró. Solo quería que me vieras como realmente soy, no como la criada ni como la señora de la limpieza, sino como una persona, como alguien importante. Roberto se arrodilló frente a ella, pero mantuvo la distancia. Siempre has sido importante, Leticia, pero lo que hiciste es irreversible. Necesito proteger a mi hijo y obtener justicia para mi esposa. Se levantó y ayudó a Mariana a ponerse de pie. Sus ojos recorrieron sus heridas con preocupación. ¿Estás bien? Sí. Gracias a Dios que regresaste a tiempo. Cuando dejaste la línea abierta y escuché su confesión, lo dejé todo en el hospital y vine corriendo. Traje ayuda conmigo. Fue entonces cuando Mariana escuchó otras voces abajo. Roberto había traído testigos para asegurarse de que, cuando confrontaran a Leticia, hubiera pruebas suficientes. Voy a buscarlas ahora, dijo Roberto. Quédense aquí, no la dejen salir. Después de que se fue, Mariana se quedó en la puerta, observando a Leticia, todavía arrodillada en el suelo. La mujer parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Toda su fuerza, toda su confianza la habían abandonado. Lo siento, dijo Mariana en voz baja. Siento que hayas llegado a esto. Leticia la miró con los ojos rojos e hinchados. No sientes nada. Conseguiste lo que querías. Ahora eres la heroína. Recibirás elogios, gratitud, tal vez incluso un aumento. Se rió sin humor. Yo también fui así antes, joven, idealista, pensando que podía marcar la diferencia. Luego pasan los años y te das cuenta de que, por mucho que te dediques, siempre serás reemplazable. No eres reemplazable. El señor Roberto se preocupaba mucho por ti, pero te pasaste de la raya. Lo sé. Leticia bajó la cabeza. Siempre lo supe, pero no pude detenerme. Era como si algo dentro de mí no pudiera aceptar perderlo. No después de haberme dedicado tanto. Roberto regresó con 2 hombres. Uno era su abogado. El otro, un médico particular amigo de la familia. Serían testigos de lo sucedido. Roberto también había llamado a las autoridades, que estaban en camino. En los minutos siguientes, todo pareció suceder muy rápido y muy lento a la vez. Ayudaron a Leticia a ponerse de pie y la llevaron a la sala. El abogado le hizo preguntas. Tomó notas, el médico examinó las lesiones de Mariana y se ofreció revisarla también. Pero ella se negó en silencio. Las autoridades llegaron media hora después. 2 agentes con uniformes oscuros, una mujer más joven que se presentó como trabajadora social y un investigador canoso con mucha experiencia. Roberto le entregó a Mariana el celular con la grabación de la confesión, le mostró las fotos de los viales, los llevó a la habitación de Pedro y le mostró la manta con la bolsa escondida. Se llevaron a Leticia esposada. Antes de irse, miró a Roberto por última vez. «Todavía te amo», dijo simplemente. «Sé que ya no importa, pero necesito que lo sepas. Todo lo que hice fue porque te amo». Roberto no respondió. Simplemente la miró con una mezcla de tristeza y náuseas. Luego apartó la mirada. Fue lo último que Leticia vería de él,
ese cambio de rostro, ese rechazo final. Después de que se llevaran a Leticia, la casa quedó extrañamente silenciosa. El abogado y el médico se marcharon, prometiendo volver al día siguiente para más trámites legales. Mariana se quedó sola con Roberto en la sala, ambos demasiado exhaustos para hablar. «Gracias», dijo finalmente. «Salvaste a mi hijo, y probablemente a mí también. Solo hice lo que tenía que hacer». «No, hiciste mucho más que eso. Arriesgaste tu vida. Te quedaste aquí aún sabiendo el peligro. Investigaste cuándo habría sido más fácil simplemente irte como los demás». Mariana no sabía qué decir. Estaba procesando todo lo sucedido. La pelea en la habitación, la confesión de Leticia sobre el accidente con la esposa de Roberto, el arresto. Fue demasiado para una tarde. «¿Estará bien, Pedro?», preguntó. «El médico del hospital me llamó antes. Está mucho mejor. Comió un almuerzo completo y pidió ver dibujos animados. Se está comportando como un niño normal por primera vez en meses». A Roberto se le quebró la voz. «Meses, Mariana. Mi hijo sufrió durante meses porque fui demasiado estúpida para ver lo que pasaba delante de mis narices. Confiaste en ella. No tiene nada de malo, pero deberías haberlo notado. Las señales estaban ahí. Las señoras de la limpieza huyendo, Pedro empeorando cada vez más en casa. La forma extraña en que Leticia actuó cuando mencioné a mi prometido. Simplemente no quería ver». Mariana se sentó junto a él en el sofá. «A veces, las personas más cercanas son las más difíciles de ver con claridad. La señora te había cuidado desde que eras niño. Era natural confiar en ella. Mató a mi esposa». Lo dijo como si aún no pudiera creerlo del todo. «Todo este tiempo pensé que fue un accidente. Lloré en su hombro. Dejé que me consolara. Y ella lo había provocado. No podía saberlo, pero ahora lo sé, tendré que vivir con ello. Tendré que explicarle a Pedro, cuando sea mayor, que la persona que lo cuidó desde bebé, que le preparó sus comidas favoritas, que lo acostó, lo estaba envenenando poco a poco. ¿Cómo le explico esto a una niña?». Mariana no tenía respuesta. Algunas cosas eran simplemente inexplicables. Se quedaron en silencio un buen rato. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. La vida seguía, indiferente al drama que se desarrollaba en aquella casa. «¿Qué será de ella ahora?», preguntó Mariana. El abogado dijo que la acusarán formalmente de envenenar a Pedro, intentar agredirla, dependiendo de las investigaciones del accidente, posiblemente de homicidio involuntario. Pasará mucho tiempo en prisión, quizás el resto de su vida. Querido oyente, si te gusta la historia, dale a me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda mucho a los que estamos empezando, a seguir adelante. ¿Y tú, cómo te sientes?». Roberto suspiró profundamente. «No sé. Es como si todo lo que creía saber sobre mi vida fuera mentira. Leticia siempre estuvo ahí. Siempre fue mi pilar. Y descubrir que estaba obsesionada conmigo de esta manera, que hizo estas cosas horribles, es como si se me cayera el suelo. Pero el Señor aún tiene a su hijo, y estará bien. Gracias a ti». Mariana negó con la cabeza. «No fui la única. Las otras señoras de la limpieza también lo intentaron. Vieron que algo andaba mal. Simplemente no sabían cómo demostrarlo. Pero tú lo sabías. Fuiste lo suficientemente valiente para llegar hasta el final». Se quedaron hablando hasta altas horas de la noche. Roberto llamó al hospital varias veces para ver cómo estaba Pedro. Y con cada llamada, las noticias eran mejores. El niño estaba emocionado, hablando con las enfermeras, pidiendo irse a casa. «Lo traeré mañana», decidió Roberto. «La casa necesita una limpieza a fondo. Cambiaré la ropa de cama, revisaré la comida de la despensa y me aseguraré de que no quede nada que Leticia pudiera haber contaminado». «¿Quieres que te ayude?». «No, ya has hecho demasiado». «De hecho», dudó, «si quieres irte, busca otro trabajo, lo entiendo perfectamente. Después de lo que pasó hoy, nadie te culparía por querer distanciarte de esta familia». Mariana lo pensó. Sería fácil irse, buscar otro trabajo, algo menos complicado, menos peligroso. Pero cuando pensaba en Pedro, ese niño frágil que por fin se recuperaba, sabía que no podía abandonarlo sin más. «Quiero quedarme», dijo. «Si aún quieres mi trabajo, quiero seguir cuidando de Pedro». Roberto parecía genuinamente sorprendido. «¿Estás seguro?». «Lo estoy. Ese niño necesita estabilidad ahora. Necesita caras conocidas, rutina. Ya ha pasado por suficientes traumas. No quiero ser una persona más que desaparece de su vida. Eres especial, Mariana. Espero que lo sepas».
Mariana pasó la noche en una habitación de invitados, pues no quería volver a la pequeña habitación donde se había alojado antes. Roberto le ofreció elegir cualquier habitación de la casa para que fuera su nuevo dormitorio. Por la mañana, mientras tomaban café juntos en la cocina, volvió a sacar el tema. Sobre su estancia aquí. Empezó: quiero que sepa que no será solo de limpiadora. Pedro necesitará apoyo emocional mientras procesa todo esto. Y yo también. Así que le ofrezco un nuevo puesto, como administradora de la casa y cuidadora principal de Pedro, con un salario significativamente más alto y mejores beneficios. ¿Qué le parece, señor Roberto? No tiene por qué hacer esto. Sí, lo necesito. Te lo mereces. Y más que eso, has demostrado que eres alguien en quien puedo confiar. Algo que ahora sé que es más raro de lo que pensaba. Mariana aceptó no por el dinero, aunque lo necesitaba con urgencia, sino porque de verdad le importaba esa familia rota que intentaba reconstruirse. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto trajo a Pedro a casa, y el niño estaba irreconocible comparado con el niño apático de semanas atrás. Tenía energía, curiosidad y hablaba sin parar. Quería saber dónde estaba doña Leticia, porque no estaba. Roberto se sentó con él y, como pudo, le explicó que Leticia había hecho cosas malas y necesitaba alejarse un tiempo. Pedro no lo comprendió del todo, pero lo aceptó con la naturalidad que tienen los niños para procesar información difícil. La prometida de Roberto, Camila, empezó a visitarlo con más frecuencia. Era una mujer amable, profesora de música, de cálidos ojos marrones y una sonrisa genuina, completamente diferente a lo que Leticia había imaginado. No era una cazafortunas, no buscaba el dinero de Roberto. Lo amaba sinceramente y, más importante aún, estaba dispuesta a amar también a Pedro. Mariana la apreció de inmediato y Pedro también. El chico enseguida se encariñó con Camila, pidiéndole que le cantara, que tocara el piano, que jugara en el jardín. Era como si redescubriera la infancia. Las semanas se convirtieron en meses. Leticia fue acusada formalmente y esperaba juicio. El abogado de Roberto lo mantuvo informado sobre el proceso. Ella había confesado todo con detalle a los investigadores, aparentemente queriendo finalmente librarse del peso de los secretos que había guardado durante años. Se reabrió la investigación del accidente de la primera esposa de Roberto. Analizaron los restos del coche, que aún se encontraba en un almacén, y encontraron indicios de sabotaje en los frenos. Todo confirmó la confesión de Leticia. Sería acusada no de homicidio involuntario, sino de asesinato. Las posibilidades de que saliera de la cárcel eran prácticamente nulas. Mariana la visitó una vez. No sabía por qué sentía esa necesidad, pero algo la atraía a la prisión de mujeres donde Leticia estaba recluida. Estaban sentadas en lados opuestos de una mesa de metal, con un guardia observándola a pocos metros de distancia. Leticia parecía, de alguna manera, más pequeña, mayor. Su cabello, antes siempre impecablemente peinado, ahora estaba suelto y canoso. La ropa de la prisión le quedaba grande para su cuerpo, que se había vuelto más delgado. ¿Por qué viniste?, preguntó, con la voz desprovista de su firmeza anterior. No lo sé, admitió Mariana. Creo que quería entender. ¿Entender qué? ¿Cómo podía alguien capaz de tanto cuidado y dedicación hacer cosas tan terribles? Leticia guardó silencio un momento, mirándose las manos. Eres joven, aún tienes toda una vida por delante, opciones, posibilidades, pero imagina dedicar toda tu vida a una sola cosa, a una sola familia. Sacrificar tus sueños, tus posibilidades de tener tu propia familia, tu propio futuro, y vivirlo felizmente porque crees que estás donde debes estar. Pero el amor no debería ser así. No debería consumir ni destruir. Ahora lo sé. Pero cuando estás en medio de todo, cuando es todo lo que conoces, no se siente como destrucción, se siente como devoción. Leticia la miró. Te vi con Pedro. De verdad te preocupas por él. Pero también tienes tu propia vida, tus propios sueños. No cometas mi error. No conviertas a otra persona en el centro de tu universo. No cometeré ese error. Aprendí de tu ejemplo. Al menos mi historia sirvió de algo. Luego, hablaron unos minutos más antes de que Mariana se levantara para irse. En la puerta, se giró una última vez. Señora Leticia, Pedro pregunta por usted. A veces pregunta dónde está. Los ojos de Leticia se llenaron de lágrimas. ¿Qué le dices? Le digo la verdad, que cometiste graves errores y los estás pagando. Pero que una vez lo cuidaste cuando era un bebé, que una vez fuiste una persona importante en su vida. Gracias, Leticia, susurré,
por no borrar por completo mi lugar en su historia. Cuando Mariana regresó a la casa de Alfaville, encontró a Roberto y Camila en el jardín con Pedro. El niño corría tras una pelota, riendo, completamente transformado del niño apático que había encontrado meses atrás. «¿Cómo estuvo?», preguntó Roberto cuando ella se acercó. «Difícil, pero creo que necesario». ¿Dijo algo? Me dijo que no cometiera los mismos errores que ella, que tuviera equilibrio, que recordara que amar a alguien no significa perderse en el proceso. Roberto asintió pensativo. Es un buen consejo, viniendo de alguien que aprendió a las malas. Camila, que estaba escuchando, puso la mano sobre el brazo de Roberto. Todos tenemos que recordarlo. El amor sano no es obsesión, es apoyo mutuo, respeto, espacio para que ambos crezcan. Tienes razón, asintió Roberto, besándola en la frente. Y prometo recordarlo todos los días. Pedro llegó corriendo con la pelota en las manos. Mari, juega conmigo. Mariana se rió, atrapó la pelota y corrió con él por el jardín. Era un día hermoso, soleado y lleno de vida, muy diferente de aquellos días oscuros en que Pedro estaba enfermo y ella descubría los horribles secretos que se escondían en aquella casa. Los meses seguían pasando. El juicio de Leticia finalmente se celebró. Mariana fue citada a declarar, al igual que las demás señoras de la limpieza a las que Leticia había asustado. El juez escuchó todo con expresión grave. El envenenamiento gradual de Pedro, el sabotaje del coche que resultó en la muerte de la primera esposa de Roberto, el intento de agresión a Mariana al ser descubierto. La sentencia fue severa. Leticia Méndez fue condenada a 25 años de prisión por los delitos cometidos. No habría posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de su vida útil tras las rejas. Cuando se leyó la sentencia, Leticia no reaccionó. Simplemente bajó la cabeza y aceptó su destino en silencio. No hubo más lágrimas ni protestas, solo la resignación cansada de quien finalmente comprendió la magnitud de lo que había hecho. Roberto no estuvo presente en el juicio. No pudo volver a ver a Leticia. Pero Mariana estaba allí, sintiendo la necesidad de estar presente hasta el final de esta dolorosa historia. En casa, la vida seguía su inexorable marcha. Roberto y Camila fijaron la fecha de su boda para la primavera siguiente. Pedro estaba emocionado de ser el paje. Ya había elegido su atuendo y practicaba caminar por el pasillo sin correr, algo que aún le resultaba muy difícil. Mariana estaba inscrita en un curso nocturno de pedagogía, usando el dinero que Roberto insistía en pagar como bonificación por salvar a su hijo. Trabajaba con Pedro durante el día, creando una rutina estructurada pero cariñosa, y estudiaba por la noche, construyendo su propio futuro. La casa en Alpaville se había transformado. Las habitaciones, que antes parecían sombrías, ahora estaban llenas de luz. Camila había sugerido redecorarlas, añadir colores más vivos, plantas y vida. La habitación de Pedro había sido completamente renovada, con papel pintado nuevo, muebles nuevos, por supuesto, una manta nueva. La vieja se había quemado junto con todo el veneno que Leticia había escondido por la casa. Era un sábado por la noche, unos meses después del juicio. Mariana estaba sentada en el jardín estudiando para un examen cuando Roberto salió con 2 tazas de té. «Pensé que te vendría bien un poco de cafeína», dijo, ofreciéndole una. «Gracias. No debería. Tengo que dormir esta noche, pero acepto». Se sentó a su lado en el banco del parque. «¿Cómo van tus estudios?» «Bueno, es difícil compaginar todo, pero lo estoy disfrutando. Creo que he encontrado mi vocación. Eres excelente con los niños. Pedro te adora. Es fácil adorarlo». Guardaron silencio un momento, disfrutando de la noche fresca y estrellada. «¿Sabes? A veces todavía pienso en ella». Roberto lo admitió. Pensó en lo retorcido que era todo, en cómo alguien a quien consideraba familia podía ocultar tanto odio, tanta obsesión. No era odio, era amor. Un amor enfermizo y distorsionado, pero amor al fin y al cabo. ¿Eso lo hace mejor o peor? No lo sé. Solo lo hace más triste, creo. Roberto asintió. A veces tengo pesadillas con mi esposa, con el accidente, sabiendo ahora que no fue un accidente, que sufrió, que tenía miedo por alguien en quien confiaba. No podía saberlo. Todos lo dicen. Pero eso no cambia el hecho de que si hubiera prestado más atención, si hubiera preguntado más, tal vez aún estaría viva. Mariana le puso la mano en el brazo. O tal vez Leticia habría encontrado otra solución. Siempre hay gente así. No puedes cargar con esta culpa para siempre. Tu esposa no querría eso. Tienes razón. Y ahora tengo Camila. Y Pedro está sano.
Necesito concentrarme en eso, en lo que puedo controlar, en el futuro que puedo construir. Exactamente. Y también te tengo a ti como parte de esta extraña familia que estamos construyendo. Espero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, no solo como empleado, sino como alguien importante para nosotros. Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias. Significa mucho para mí. Terminaron el té mirando las estrellas, absortos en sus pensamientos sobre el pasado, el presente y el futuro, sobre cómo las decisiones pueden tener consecuencias inimaginables, sobre cómo la confianza puede ser traicionada de la manera más cruel, pero también sobre cómo es posible sanar, sobre cómo se pueden reconstruir las familias, sobre cómo la esperanza siempre encuentra un camino. La boda ocurrió un día perfecto de octubre. El jardín de la casa estaba decorado con flores blancas y delicadas luces que colgaban de los árboles. Pedro caminaba por el pasillo con sus anillos de boda sobre un cojín de terciopelo, concentrado en no tropezar, con la lengua fuera por el esfuerzo. Mariana observaba desde su asiento en primera fila, junto a las hermanas de Camila. Llevaba un vestido sencillo pero elegante. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente disfrutar del momento. No buscaba peligros ocultos, no analizaba a cada persona presente, no estaba en guardia, simplemente estaba presente. Cuando Roberto y Camila intercambiaron votos, con sus voces llenas de emoción y promesa, Mariana vio algo que había faltado en esa casa durante mucho tiempo. Alegría genuina, no la apariencia de felicidad, sino la verdadera, palpable, que brillaba en los ojos de todos los presentes. Durante la fiesta, Pedro arrastró a Mariana a bailar. La pisó y rió, completamente descoordinado, pero completamente feliz. Ella dio vueltas con él, viendo a Roberto y Camila bailar también, la pareja perdida en su propio mundo. «Mari, ¿te vas a casar algún día?», preguntó Pedro de repente. «Quizás». «¿Por qué?». «Porque si te casas tendrás que dejar de cuidarme». Mariana se agachó a su altura. «Pedro, aunque me case algún día, no dejaré de quererte. Siempre serás especial para mí. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». La abrazó con fuerza, su pequeño pero saludable cuerpo pegado al de ella. Y en ese momento, Mariana supo que había tomado la decisión correcta. Quedarse, luchar, proteger a esa niña que la necesitaba. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Hubo música, baile, comida deliciosa. Los invitados rieron y celebraron, ajenos a la oscura historia que precedió a ese día feliz. Y quizás fue lo mejor. El pasado ya era cosa del pasado. Era hora de mirar hacia el futuro. Cuando los invitados finalmente se marcharon y la casa quedó en silencio, Mariana ayudó a Pedro a acostarse. El niño estaba exhausto pero feliz. Apenas podía mantener los ojos abiertos. «Fue un día estupendo», murmuró. «Mi papá está feliz. Camila está tranquila y tú estás aquí. Es justo lo que quería. Buenas noches, Pedrino. Que duermas bien, Mari». La llamó cuando ya estaba en la puerta. «Gracias por salvarme. Sé que lo hiciste. Papá me lo dijo». «De nada, cariño. Ahora duerme». Bajó las escaleras y encontró a Roberto y Camila en la sala, todavía con sus trajes de boda, compartiendo una última copa de champán. «Los dejo», dijo Mariana. «Fue un día precioso». «Espera», la llamó Camila. «Quería darte algo». Sacó un pequeño paquete de dentro de su vestido, un regalo cuidadosamente envuelto en papel dorado. «Para ti, por todo lo que has hecho por esta familia, por darnos la oportunidad de empezar de cero». Mariana lo abrió con cuidado. Dentro había un delicado medallón de plata. Al abrirlo, vio una foto de Pedro sonriendo a la cámara en un lado. En el otro estaba grabado: «Para nuestra heroína con amor eterno». «No hacía falta», dijo, con lágrimas finalmente cayendo. «Sí, lo hicimos», insistió Roberto. «Eres parte de esta familia, Mariana, y siempre lo serás». La abrazaron, los tres unidos en un momento de genuina gratitud y cariño. Y en esa habitación, en esa casa que había presenciado tanto dolor y tantos secretos, ahora solo había amor, imperfecto, complejo, pero real. Los años siguientes trajeron más cambios. Pedro creció y se convirtió en un niño inteligente y amable que amaba leer y tocar el piano con Camila. Roberto expandió su negocio, pero nunca olvidó la lección aprendida. El trabajo es importante, pero la familia es esencial. Camila y Roberto tuvieron otra hija 2 años después de casarse, una niña a la que llamaron Sofía. Pedro era un hermano protector, siempre pendiente de si estaba bien, de si necesitaba algo.
Era evidente que había aprendido por experiencia propia lo valiosa que es la familia. Mariana completó su formación en pedagogía y abrió una pequeña escuela de educación infantil en colaboración con Roberto, quien aportó el capital inicial. La escuela se especializaba en ayudar a niños que habían sufrido traumas, ofreciéndoles un entorno seguro y acogedor donde podían sanar y crecer. Con el tiempo, conoció a un profesor de educación física que trabajaba en la escuela, un hombre amable con sentido del humor y una paciencia infinita con los niños. Se casaron en una pequeña ceremonia, y Pedro estaba allí ahora, a los 10 años, de nuevo como paje, pero ella nunca abandonó a la familia Almeida. Los visitaba con regularidad y cenaba con ellos los domingos. Era la madrina de Sofía. La conexión forjada durante esos meses difíciles se había vuelto inquebrantable. Leticia permaneció en prisión. Mariana la visitó varias veces a lo largo de los años, y siempre dejaba esas visitas con sentimientos encontrados. La mujer había envejecido rápidamente en prisión, con el cabello completamente blanco y el cuerpo frágil, pero ahora sentía una paz que antes no existía, como si finalmente aceptar sus actos y sus consecuencias hubiera liberado algo dentro de ella. En una de las últimas visitas, 5 años después, durante el juicio, Leticia dijo algo que Mariana recordó. ¿Sabes qué es gracioso? Pasé toda mi vida intentando mantener a Roberto cerca, haciendo lo que creía necesario para que me necesitara. Y al final, lo único que logré fue perderlo por completo. Si tan solo lo hubiera dejado vivir, si lo hubiera dejado tomar sus decisiones, tal vez aún tendría un lugar en su vida, pequeño, pero real. Tal vez, coincidió Mariana, pero no podemos volver atrás. No, no podemos. Pero puedes aprender de mis errores. Puedes enseñar a otros a no cometer los mismos. Por eso agradezco que hayas venido a visitarme para recordar que fui real, que mis decisiones fueron reales y que tuvieron consecuencias reales. Mariana nunca trajo a Pedro a visitarla. Roberto había sido claro. El niño podía saber la verdad, pero no necesitaba confrontarla personalmente. Eso le bastaba. Un día, cuando Pedro tenía 12 años, preguntó por Leticia. Estaban en el jardín, él ayudaba a Mariana a plantar rosas. Todavía la visitas en la cárcel de vez en cuando. ¿Por qué? Estaba pensando. Hizo cosas malas, muy malas. Una vez más me cuidó, me preparó comida, me hizo dormir. ¿Era real? Mariana dejó de indagar y lo miró. Era real. Sí. Las personas son complicadas, Pedro. Pueden tener amor genuino y aún así tomar malas decisiones. Una cosa no cancela la otra. Pero, ¿cómo puede alguien amar y sufrir al mismo tiempo? Porque a veces la gente confunde amor con posesión. Creen que amar a alguien significa controlarlo, quedárselo para sí mismos. Pero el amor verdadero es dejar que la otra persona sea libre de tomar sus propias decisiones, incluso si esas decisiones te duelen. Peter reflexionó sobre esto. Estoy enojado con ella por lo que hizo, pero también estoy triste porque desperdició toda su vida, ¿verdad? Podría haber sido feliz de otra manera. Es cierto. Y es muy maduro de tu parte darte cuenta de eso. Tú me enseñaste. Tú. Papá y Camila nos enseñaron que podemos sentirnos heridos por alguien y aún así tener compasión. Mariana abrazó al niño al que había ayudado a salvar, ahora casi un adolescente, que se estaba convirtiendo en una persona sensible y considerada. Vas a ser un hombre increíble algún día, ¿sabes? Es porque tengo buenos ejemplos a seguir. La historia de Leticia Méndez se convirtió en un caso de estudio en los círculos de psicología, un ejemplo extremo de apego sin tratar y trastorno obsesivo-compulsivo. Los expertos analizaron cómo años de devoción mal dirigida pueden convertirse en algo peligroso al combinarse con la posesividad y la falta de límites saludables. Pero para la familia Almeida no se trataba de un caso práctico. Era una herida que había sanado, dejando una cicatriz que siempre les recordaría ser cuidadosos, prestar atención a las señales y no confundir lealtad con salud emocional. Roberto mantenía contacto con las otras señoras de la limpieza que habían trabajado en la casa antes de Mariana. Se disculpó por no creerles, por dejar que su lealtad a Leticia lo cegara ante las advertencias que intentaban darle. Algunos aceptaron sus disculpas con amabilidad, otros aún procesaban el trauma de haber notado algo malo, pero no poder demostrarlo. Fernanda, la señora de la limpieza que había advertido a Valeria en el hospital, visitó a la familia unos años después. Se había mudado a otro estado, pero estaba de paso por Sao Paulo y quería ver cómo estaba Pedro. Está bien, dijo con lágrimas en los ojos al ver al niño jugando en el jardín. De verdad que está bien. Gracias a gente como tú, dijo Roberto, gente que vio algo malo e intentó hacer algo incluso cuando nadie les creía.
Debería haber insistido más. Debiste haber acudido a las autoridades. Hiciste lo que pudiste con la información que tenías. No te culpes. Hablaron durante horas. Fernanda contó cómo la experiencia en esa casa la había cambiado, cómo ahora trabajaba para una organización que ayudaba a niños en riesgo, usando su historia como motivación para marcar la diferencia. Algo bueno surgió de algo malo, dijo. Es la única manera de procesar todo esto. Cuando Sofía, la hermana menor de Pedro, cumplió 6 años, la misma edad que Pedro tenía cuando enfermó, Roberto tuvo un momento de pánico. Se obsesionó con su salud, vigilándola constantemente, preocupado por cada tos, cada dolor de cabeza. Camila se dio cuenta y se sentó con él una noche. «Estás dejando que el trauma del pasado contamine el presente», dijo con dulzura. «Sofía está sana. No le pasa nada. Tienes que dejarlo ir. ¿Y si vuelvo a pasar por alto las señales? ¿Y si pasa algo y no me doy cuenta? No pasará. Ya no tenemos a Leticia en casa. Aquí no hay secretos. Y lo más importante, has aprendido. Todos aprendemos». Empezó terapia poco después, dándose cuenta de que aún cargaba con la culpa y el miedo por no haber protegido a su hijo cuando debía hacerlo. El terapeuta le ayudó a procesar que él también había sido víctima de la manipulación de alguien en quien confiaba, alguien que había abusado de esa confianza de la peor manera posible. Le llevó tiempo, pero Roberto finalmente logró perdonarse. No olvidó, pero aprendió a vivir con los recuerdos sin dejar que lo paralizaran. En un caluroso día de verano, 10 años después de los acontecimientos que lo cambiaron todo, la familia Almeida organizó una barbacoa en el jardín. Mariana estaba allí con su esposo y sus 2 hijos pequeños. Camila, embarazada de su tercer hijo. Pedro, ahora un adolescente de 16 años, ayudaba a cuidar a sus primos menores. Roberto observaba la escena, con una cerveza en la mano y una sonrisa sincera. Su casa estaba llena de vida, ruido y amor. Era todo lo que podía desear. «¿En qué estás pensando?», preguntó Camila, apoyándose en él. «Sobre cómo casi lo pierdo todo y lo afortunado que soy de tener una segunda oportunidad». No fue suerte. Fue la valentía de una joven de la limpieza que se negó a ignorar lo que veía. Fue la fuerza de un padre que enfrentó una dolorosa verdad. Fue un trabajo duro de todos nosotros construir algo nuevo de las ruinas. Tienes razón, como siempre. Observaron a Pedro jugando con los niños más pequeños. Su risa resonaba por el jardín. Era imposible imaginar que este vibrante adolescente había sido un niño apático y enfermizo, envenenado lentamente por alguien que debería haberlo protegido. «¿Crees que estará bien?», preguntó Roberto. Después de todo lo que había pasado, creo que ya está bien. Las cicatrices están ahí, por supuesto, pero son parte de él. Y se está convirtiendo en una persona compasiva, consciente y fuerte. No a pesar del trauma, sino incluyéndolo como parte de su camino. Espero que tengas razón. Yo sí. Confía en mí, confía en él. La tarde transcurrió entre risas, comida y el alegre caos de una gran familia reunida. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, Mariana reunió a sus hijos para irse a casa. «Gracias por venir», dijo Roberto, abrazándola. «Sabes que siempre serás parte de esta familia, ¿verdad?» «Lo sé. Y siempre serás parte de la mía». Se despidió de todos, prometiendo volver el domingo siguiente para su tradicional cena semanal. Mientras conducía a casa, con sus hijos dormidos en el asiento trasero, pensó en cómo había cambiado su vida desde aquel día, 10 años atrás, cuando aceptó un trabajo de limpieza. Había sido aterrador, peligroso, pero también transformador. Había encontrado su propósito, su vocación, había salvado a un niño. En el proceso, había encontrado una familia. Claro, no todo fue perfecto. Hubo días difíciles, momentos de duda, recuerdos dolorosos, pero también hubo amor, conexión, propósito. Y al final, eso era lo que importaba. La luna estaba llena esa noche, iluminando las calles mientras Mariana conducía a casa. Y en una prisión al otro lado de la ciudad, Leticia Méndez contemplaba la misma luna a través de los barrotes de su pequeña ventana. Pensó en Roberto, el hombre a que había ayudado a criar y que luego intentó controlar. En Pedro, el niño a que había amado de forma distorsionada y a que terminó lastimando con cada decisión que tomó, cada límite que cruzó. No había vuelta atrás, ninguna redención que pudiera borrar lo que él había hecho, pero finalmente llegó la comprensión. Entendiendo que el amor sin límites no es amor, es prisión. Y al intentar encarcelar a otros, terminó encarcelándose solo a sí misma. En su cuaderno de prisión,
Escribió una última entrada, una carta que nunca enviaría, pero que necesitaba escribir de todos modos. Roberto, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que lo siento, no solo por haber sido atrapada, sino por lo que hice. Te amé. Todavía te amo. Pero era un amor enfermizo, egoísta y destructivo. Te merecías algo mejor. Pedro se merecía algo mejor. Espero que ahora tengas la vida que no pudiste tener mientras yo lo envenenaba todo a tu alrededor. Sé feliz. Eso es todo lo que siempre quise, aunque mis acciones dijeran lo contrario. Adiós. Metió el cuaderno debajo de la almohada y se acostó en la dura cama de la prisión. Afuera, la vida seguía. Los niños crecían, las familias se formaban y se jubilaban. El amor florecía y a veces moría, pero siempre encontraba la manera de renacer. Y en una casa de Alphaville, un niño dormía plácidamente por primera vez en muchos años, soñando con el futuro en lugar de ser atormentado por el pasado. Su manta era nueva, suave y segura. No había nada oculto en ella, solo calidez y comodidad. Así debía ser, así debería haber sido siempre. Fin de la historia. Ahora dinos qué te pareció esta historia. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tuviste que confiar en tus instintos, incluso cuando nadie creía en ti? Deja tu comentario sincero. Queremos saber tu opinión.